Bienvenidos a Off the Record, la sobremesa de Lumina. 3 consultores, una mesa y la mala costumbre de decir lo que pensamos. Bienvenidos a Off the Record, la sobremesa de Lumina. Hoy vamos con la segunda parte de ¿Qué jefes? Así que pasen, siéntense y escuchen. 3 consultores, una mesa y la mala costumbre de decir lo que pensamos. Y ahora sí. Bien, empezamos. Okay. Bien, segunda parte. Seguimos. Segunda parte. Okay. Había tanto Recuerden, que había que seguir en un segundo episodio. Contexto para los que no han escuchado el primer episodio. Invitados al segundo episodio de ¿Qué jefe? Donde hablamos de jefes malos, algunos jefes buenos, pero más que nada los jefes malos. Sí, sí. El primer episodio se nos hizo muy largo, entonces lo que decidimos fue partirlo en 2, ¿verdad? Por eso estamos con las mismas camisas. Ese mismo día. Si no rompa la magia, José. No rompa la magia. Y terminamos el episodio, si recuerdan, con una historia. Con una de las historias que nos mandaron por Instagram. Esta dinámica creo que fue bastante exitosa, entonces la vamos a seguir haciendo. Tenemos un episodio por ahí que ya estaba hablando con José ahora en el break que podemos tirar, pero lo vemos después. Bien, súper. Entonces, la historia es la siguiente. Me ridiculizó frente a otros jefes, desacreditando mis estudios académicos y me robó la autoría de mis trabajos académicos y los promociona como suyos. Todos hemos pasado por un jefe que me roba el trabajo y dice que fue de ellos. Uh-huh. Yo creo que en un tema de trabajos académicos es más complejo, ¿verdad? Porque la autoría, la propiedad intelectual, claro, y todo eso. Es un asunto de legalidad en eso. Y que lo desacredite. O sea, a mí me gustaría preguntarle a esta persona cómo fue. O sea, porque si a mí me dicen eso, yo me imagino como en una mesa y que llega y dice... eso que acabas de decir, no, yo creo que no. Yo creo, de lo que yo entiendo, no sé si yo lo estoy leyendo mal, sí. Es como decir, esa universidad a la que usted fue no sirve. Ok. Sí, puede ser. O su titulito aquí no sirve nada. Uh-huh. O usted porque es profesional de esto, tal vez cree que es la última que tiene la palabra o el último. O solo porque usted estudió esto, cree que viene a decirnos, yo llevo 10 años, 12 años, 15 años, 20 años haciendo esto. Más, eso está muy delicado. Heavy, está pesado, pero en esto que decía Rodo, me gusta mucho porque qué chuzo como se puede llevar a cualquier nivel, ¿verdad? Porque claro. Sí, eso está súper específico y súper pesado por lo que es. Pero a todos nos habrá pasado en algún momento que, pero jefe, yo fui el que hice ese gráfico. Yo fui el que hice ese. Ya me emocioné tanto que le pegué al micrófono, perdón. Yo justo estaba pensando en eso porque yo no he llegado a ese punto, pero yo les contaba a ustedes, tengo un par de historias como interesantes. Yo tuve un jefe que literalmente me trató de pegar. Y ese mismo jefe tuve que agarrarlo para que no le pegara a alguien más, pero es así como, tranquilo, no, respire, ¿verdad? Y aún así esos no han sido los peores jefes que he tenido. Me acuerdo perfectamente de un jefe que me dijo a mí algo parecido. Llegó, yo pasé, o sea, había un proceso. En ese momento yo lideraba la parte financiera de una empresa que tenía muchas sucursales en muchos países. Y había un proceso muy manual de cómo llevar el control financiero de estas sucursales. Entonces yo me maté. Me maté y di las formas. En ese momento no era tan fácil, no había tanta inteligencia artificial, no había nada, ¿verdad? Uh-huh. Todo uno lo tenía que crear de cero, uno tenía que programar todo, uno tenía que buscar las fórmulas, uno tenía que ver la forma en la que funcionaba legalmente en ese país, en el otro, todo. Para no cansarlos con el cuento, pasé como un mes desarrollando el sistema, se implementó, quedó súper bien. Y en junta directiva, este malnacido de mi jefe, es que me acuerdo todavía, me da chicha. Y en junta directiva me invita y me dice, venía a la junta que vamos a presentar, me dice, vamos a presentar lo que hiciste. Claro. Yo ese día hasta corbata me puse, claro. Yo nunca usaba corbata. Voy a la junta directiva, me siento y me dice, Rolfo, sentate allá, una silla hecha leña ahí atrás. Y yo, bueno, ok, está bien. Yo seguro me llaman cuando ya vamos a presentar, ¿verdad? Claro, ponerse de pie y ir al frente. Y empieza a presentar y hace, bueno, yo hice, yo creé con el apoyo del equipo. Especial Rodolfo, por eso lo traje, está ahí. Pero esto es mi idea. Así. Y enfrente de todo el mundo. No estoy exagerando. Ajá, y enfrente de mí. Yo no entiendo para qué me llevó. Era para humillarme. Eso es lo que me parece. Para dejar claro que él ya le dijo a todo el mundo que era. Y así fue. Y después de eso, ¿qué te dijo? O sea,
¿Qué pasó después? Pues el chisme está bueno. De renuncié. Ah, ok. Me fui. Sí, porque, No inmediatamente, pero yo ahí me desconecté. O sea, yo Por inmediatamente ahí ya me desconecté. por supuesto, con toda la razón. Y es que no había hacia dónde más crecer. O sea, yo dije, esta es mi vitrina para este mae seguro que el tuani, seguro él quiere hacer algo más. Y yo el puesto que quería era el de él. Y no. Sí, me llama la atención porque en muchos casos similares yo he visto que alguien se toma el mérito de algo que no le corresponde, pero que la persona que lo hizo no está. Y entonces luego se da cuenta de rebotes, se da cuenta... No, aquí lo hizo enfrente. Se da cuenta porque alguien le chismea. Me puso ahí a propósito. Pero así, que esté, me parece bastante heavy. Mae, ¿qué egos tan frágiles existen en el liderazgo? Terrible. Que por egos frágiles terminan en una posición de jefatura. O sea, ¿a qué me refiero? Personas que necesitan cubrirse con la sombrilla de jefe para tener valor, para encontrar valía. Y que entonces vio José, y que entonces, qué amenazante, mae, se vuelve el talento que otros tienen si pueden brillar un poquito más que yo. O sea, qué frágil de verdad el liderazgo donde todo lo que los demás hagan se puede ver mejor de lo que yo estoy haciendo. Entonces, no, ya no le va a mandar eso. O no hay visibilidad o peor aún, lo boicoteo. Déjame lo envío yo. Pero me gusta. Déjame lo envío yo. Sí. Pásamelo yo. Vean qué interesante. Lo que están diciendo conecta mucho con dos frases que hay aquí que nos mandaron. Dale. Una dice, una narcisista que destruyó a todo el equipo y me hizo crecer porque me tocó hacerle frente a todo el trabajo y fue una oportunidad más bien. Ok. Entonces vean los dos lados. O sea, hay una persona como lo que dice Richie, digamos, de egos que se vuelve narcisista, que todo se trata de mí, ¿verdad? El narcisismo es eso, todo soy yo y nadie más importa. Y Dios guarde, alguien esté como viéndolo diferente, ni siquiera en contra, es diferente a como yo lo estoy viendo. Y del otro lado, alguien que no quería hacer nada y que la hizo crecer, poner a la persona y pone el emoticón riéndose, ¿verdad? Probablemente hoy se dio cuenta. En ese momento le molestaba. Me tocó hacerle frente a todo el trabajo y fue una oportunidad. Entonces vean cómo, sí, del líder depende mucho, pero también depende cómo yo lo tome. ¿Qué piensan? Y me gustó mucho como le llamó Rich de frágil, ¿verdad? Porque parte de ese, yo no sé si es un paradigma, o si, porque es muy común, ¿verdad? Que es que yo soy el líder y soy el que tengo que sobresalir, soy el que salgo en la portada, soy el que salgo en la foto. Hay otra persona que nos mandó que dice, solo ella tiene la razón, solo ella hace las cosas bien. Exacto. Qué molesto, qué molesto. Sí, y cómo, qué reto, ¿verdad? Qué reto el poder tratar, porque a todos nos puede costar en alguna medida, de entender. Perdón, es que estoy leyendo más y están demasiado buenos. Pero bueno, sigan, ahorita vamos. Que si el equipo está bien, yo estoy bien también porque soy parte del equipo, ¿verdad? No, jamás Pero entenderlo. Jamás. Es que es mucho la inseguridad. O sea, yo lo he pensado mucho porque ¿por qué la gente actúa como actúa? Porque yo no creo, y yo siempre le digo a los equipos, yo no creo que la gente se levante, o por lo menos la mayoría de las personas se levanten y digan, quiero ver al mundo arder, ¿verdad? O sea, quiero ver... hoy quiero ser un invivible. No, hoy quiero que el trabajo sea dificilísimo para todos. O sea, yo no creo que haya gente, o son muy pocos la gente que hace eso. Entonces yo creo sinceramente que cuando lo hacen, no lo hacen a propósito. O bueno, no lo hacen con una mala intención. Lo hacen salvaguardando algo. ¿Qué salvaguardan? Su inseguridad. Su inseguridad de que consideran que no es bueno en algo. Y ojo, aquí hay que trabajar al líder también, porque qué fácil hacer este podcast y reírnos de los malos jefes que todo el mundo nos contó. Pero también esta persona puede estar sufriendo de síndrome del impostor. Puede estar con cierto otro mal jefe que tiene en su cabeza que le dijo un montón de cosas. Tal cual. Y que actúa así. ¿Qué piensan? Sí, que muchas veces parte, o puede ser una opción, que parte de que ese mismo líder o ese mismo jefe está con miedo de perder su trabajo, por ejemplo. Y es que, entonces siento a mi propio equipo como amenaza a mí. Y si se dan cuenta y parece que es mejor que yo, entonces desde esa inseguridad, desde ese miedo, desde ese susto, vimos en el episodio anterior, puede partir el que entonces acciona así para que nadie vea todo lo que hay, en lugar de tomarlo como que yo puedo también esforzarme. Porque el tema es que están o que personas así podemos estar en algún punto como a la defensiva. Y estoy a la defensiva, ¿por qué? Porque actúo desde la inseguridad, desde el miedo y desde que todo es competencia y competencia no de la que construye. Y obviamente sin justificar o sea, no quiero justificar el comportamiento está mal.
Está mal que alguien llegue y diga todo soy yo, o alguien narcisista está mal, que le tire el trabajo a todo el resto del equipo está mal. No quiero justificarlo. Y no quiero decirle a ellos que tienen que apechugar nada más y ya, ¿verdad? Pero también a veces nos hace falta empatía. Yo creo que sí, pero o sea, yo quiero ir del otro lugar, mae. A ver, cuénteme. Para mí esos líderes están ahí y son el síntoma, muchos, de una organización que no forma liderazgo. O sea, muchos de los líderes que llegan a liderar una operación, un equipo, hay una alta probabilidad de que fueron los que mejor conocen los procesos, los que técnicamente son los más preparados, los que tienen los títulos o la formación académica que va de acuerdo a lo que tienen que hacer, pero muy pocos verdaderamente logran entender y abrazar qué significa liderar en esta organización. Y yo no creo que sea culpa de ellos. Creo que es que muy pocas organizaciones hacen el esfuerzo claro para decir, nosotros aquí, mae, lideramos así. Sí. Sí amamos esto, no toleramos esto. Y entonces, qué sencillo, porque lo hemos visto también con clientes donde hemos podido como hacer esos procesos donde hay como una identidad de liderazgo, pero mae, creo que mucho de estas historias de terror son producto de organizaciones que no perfilan liderazgo como tal y lo definen en comportamientos. De acuerdo, pero yo creo que eso ha ido cambiando. Yo creo sinceramente que el mundo ha entendido que los títulos académicos, la experiencia, por así decirlo, no es lo único que debería pesar. Y yo creo que ahora las organizaciones están tomando más en serio el contratar contra perfiles de competencias en habilidades blandas y en habilidades técnicas. Yo creo que esto ha ido evolucionando. Podrán ser pocas, pero yo creo que el mundo va entendiendo que pesa más la parte humana que cualquier otra cosa, que pesa más ese factor de saber liderar, de tener habilidades blandas, ¿verdad? Que a mí yo odio que les digan habilidades esenciales blandas. o de poder o me gustan los power skills. Essential skills. Porque la habilidad blanda lo vuelve como algo menos, ¿verdad? Claro. Como si lo tiene extra. Si me suena tiempo lo veo. Pero yo creo que ya ha cambiado la percepción a que ya no es extra, sino que es lo que buscan, por lo menos a nivel de liderazgo, encontrar. Inclusive hay organizaciones que, porque, bueno, a veces que trabajamos modelos de liderazgo, siempre se aplican solo a los niveles que tienen gente a cargo. Hemos visto organizaciones que han sido clientes nuestros que lo aplican para abajo, para identificar potenciales líderes, para identificar líderes que son líderes sin título, ¿verdad? Y que ejercen mucha influencia, que es muy vacilón porque aquí una persona nos decía... Oye, Rodo, perdón, solo para ilustrar eso, es que eso vos lo ves, mae. O sea, el líder que le roba el trabajo a su colaborador, probablemente, o le roba el mérito al trabajo, probablemente cuando fue compañero, mae, no demostraba demasiada alta colaboración, no reconocía a sus compañeros, luchaba por ser el que siempre tenía que ser como el que llevaba la batuta, probablemente. Pero era el mejor. Técnicamente hablando. Exacto. Pero todo es... Pero por eso lo ascienden. Por eso... Porque ese es el paradigma anterior. Sí, qué triste, exacto. Que por eso es que en el ejemplo que daba Rich es se premia al que era más bueno técnicamente, al que se quedó de noche, al que se robaba todas las luces, poniéndolo en una posición de jefatura o de liderazgo. Pero cuando Rich estaba diciendo ahorita que es que las organizaciones son así, y yo me ponía a pensar, y normalmente se abrazan a poder decir, es que cada persona es diferente. Y entonces hay estilos y cada líder es diferente, tiene su estilo. Y no se vale. No se vale porque aunque cada quien tiene su estilo, por supuesto, y eso es completamente válido, es importante el hacer esfuerzos organizacionales para estandarizar modelos, para estandarizar maneras de hacer las cosas, de maneras de comunicar. Y entonces, Rodo, cuando vos dijiste, no estoy tan de acuerdo porque yo sí creo que está sucediendo, en mi mente, cuando te estaba escuchando hace unos segundos, pensé, yo creo que no pasa tanto. Pero inmediatamente sí estoy de acuerdo en que estamos, y eso me motiva, en una evolución, en una transición. Y creo que quién más que nosotros en nuestro trabajo somos testigos de eso. Porque sí lo vemos, sí hay. Y eso le da a uno esa motivación porque sí creo que podemos decir que conocemos gerentes, directores, funcionales de talento humano, de capital humano, como queramos llamarle, que sí están demostrando que entienden eso y que claro, que topan a veces con paredes a lo interno donde tienen que ver cómo se lo venden a los que todavía están en el paradigma. José, y es que yo creo que es como que el mismo mercado lo está demandando. Tal cual. O sea, imagínese una zona
aquí en el centro que esté construyendo condominios de verticales. Y se dan cuenta que sus condominios tienen un montón de perros. El mismo mercado dice, usted tiene que tener un grooming cerca, una veterinaria cerca, o sea, ¿y a qué me refiero? O que una de las amenidades sea o que esté en los amenities. Entonces yo creo que también esto va transformando y obligando a las organizaciones, mae, porque antes, cuando su jefe decía eso, usted se quedaba callada. Pero con el tiempo y con las generaciones conforme vamos cambiando, visibilizando ya más. se va retando más. Ya dice, mira, yo pongo un ejemplo, mae, antes del otro rodo. No, es que va muy por la línea Cuando de ahí esto, estaba muy chiquitilla, yo recuerdo que una vez yo le hice los ojos que me hacía mi mamá a mí. Ojos de pellizco, le digo yo. Qué bueno. Ojos de pellizco, eso está padre. Bueno, no me acuerdo qué fue lo que estaba pasando, pero yo recuerdo que creo que estábamos afuera de la casa y yo vuelvo a ver a Abby con ojos de mami y Abby me hizo esta cara, me dice, ¿qué es la vara? ¿Qué le pasa? ¿Qué madre? ¿Qué pasa? Usted es roco. Yo guardé, yo le hiciera Usted no sabe nada de la vida. esa respuesta a mami cuando yo era chiquitillo. Yo sabía que la mirada era Sí, tranquilo. Ricardo Josué Sí, se sí. calma y en la Josué. casa. Claro. Entonces yo creo que hoy las organizaciones tienen más de esto de, mira, Ro, ¿y qué tal si lo hacemos de esta manera? Claro. Y eso reta mismo como a la organización. Y con lo que voy a leer, nada más un pequeño side note, qué vacilón que a uno le ponían un segundo nombre solo para regañar. O sea, no tiene ningún otro. Mi segundo nombre no tiene uso alguno. No. A mí es solo cuando mi mamá o mi tata en su momento me querían Rodolfo José, así. Claro. Entonces yo sabía que algo venía, ¿verdad? La faja o algo, pero, o sea, el segundo nombre es para regañarlo, como acabas de hacer, ¿verdad? El tuyo lo... Ya que ustedes lo dijeron, José Luis. Pero lo usaban igual para regañar. José Luis, pero sí, pocas veces me lo han dicho. Entonces, cuando me lo dicen, yo ya lo siento regañado. Claro. A mí es vacilón porque yo quería ponerle un segundo nombre a mi hija y no me dejaron. Jamás. Porque no es lo mismo decir Martina, a decir Martina Josefina de Los Ángeles. Sí, claro, ahí hay cólera. Hay cólera. Pero bueno, pequeño side note apart, ¿verdad? De lo que veníamos hablando, esta persona nos escribió. No se daba cuenta que él o ella se estaba paseando en el equipo que sí se llevaba bien. Y otra persona en la misma línea o tenía cero habilidades de manejo de personal. Cuando me fui de la compañía, andaba diciendo que casi me va a buscar con el OIJ para que devolviera el equipo que ya había devuelto. Una obsesión por dejarlo mal a uno. Una obsesión por dejarlo mal a uno. Y es lo mismo, es como de que no se dan cuenta de que, bueno, esta persona tenía más intencionalidad tal vez, pero siempre desde la cero habilidad de manejo. Cero soft skills, cero power skills, nada. ¿Vos crees, bro, ahora que dices esto, vos crees que hay gente que se le dificulta la lectura del room, la lectura de la sala? O sea, porque, y yo sé que vos tenés una especialidad en esto también, se vale decirlo con humildad, pero vos pues, te especializaste en inteligencia emocional como tal, tenés una maestría. Para todo el mundo es igual de sencillo leer el room, el ambiente, lo que la gente está sintiendo. ¿Qué pensás? Yo creo que no. Y yo creo que la mayoría de los estudiosos en esto, porque yo, aunque haya estudiado una maestría, como decís, no me considero estudioso en esto, ¿verdad? La persona que se dedica verdaderamente a estudiar esto a nivel de comportamiento y todo, creo que hay un consenso entre la mayoría de los expertos de que hay un nivel de inteligencia emocional con el que usted ya viene, ¿verdad? Hay una predisposición por crianza, por personalidad, por temperamento, por un montón de cosas. Entonces, para cierta gente es mucho más fácil y es casi que una segunda naturaleza. Y yo lo veo mucho en gente a mi alrededor, mi esposa en especial, que tiene una inteligencia emocional altísima. No sé por qué se casó conmigo todavía. Pero no hagamos preguntas que no queremos respuesta. Pero yo creo que aunque existe esa predisposición para alguna gente, en mi caso, es, no diría inexistente naturalmente, pero casi inexistente naturalmente, yo lo tuve que trabajar. Y por eso te digo, a diferencia, digamos, de un IQ que es menos trabajable y es más establecido y está probado científicamente que vos tenés un tope. Coeficiente intelectual. Ajá, el coeficiente intelectual, el coeficiente de inteligencia emocional, el EQ, sí es trabajable porque la inteligencia emocional, como está estudiada hasta hoy, que el que lo popularizó y lo estandarizó se llama Daniel Goleman, las 5 dimensiones de Goleman y todo, son habilidades. Y al ser habilidades son trabajables. O sea, se desarrolla. Sí existe una predisposición. O sea, hay gente que lo tiene por naturaleza, es casi que... Esto lo nota desde que son niños. Claro, niñas. Todo. Y en cambio, hay gente que nos cuesta más. A mí me cuesta más. Yo lo tengo que trabajar intencionalmente. Creo que uno va desarrollando
cosas que ya se vuelven segunda naturaleza, ¿verdad? Pero yo sí creo que es más difícil. Y sí creo que depende mucho también de la crianza, ¿verdad? Porque al no ser tan rígido como el IQ, como el coeficiente intelectual y la lógica matemática, ¿verdad? Ahora hay muchas inteligencias más de 21 inteligencias documentadas. Creo que más. Tengo una amiga que es especialista en esto y me va a regañar por no saberme el número, pero bueno, Priscila, te quiero mucho, ¿ok? Que se puede desarrollar. Hay otras inteligencias que se pueden desarrollar. Hay unas que se han descubierto que tampoco. Por ejemplo, la inteligencia más kinestésica. Vamos a poner un ejemplo para no aburrir a la gente y que no se vuelva un lecture esto, ¿verdad? Siempre hay un debate en el fútbol de quién es mejor, Messi o Ronaldo, ¿cierto? Tema sensible en esta mesa. Yo tengo mi opinión. Dígalo. No. Mi opinión es que Cristiano Ronaldo es 1000 veces mejor que Lionel Messi. Estamos de acuerdo. Es más, yo estoy haciendo el álbum del Mundial, ¿verdad? Las postalitas, y yo en todos los álbumes del Mundial pego a Messi al revés. No puede ser. Ya me salió y lo pegué. Ayer en la noche lo pegué al revés. Y no es de que cree que Cristiano es mejor. Me cae mal. Sí, me cae mal. Messi me cae mal, es cierto. Pero me cae mal porque me hizo sufrir por mucho tiempo. Pero bueno. Volvemos a la neutralidad. Entonces, Messi, este debate eterno de Messi contra Cristiano es muy vacilón porque es un debate en realidad escondido de inteligencias. Sí. Messi tiene lo que se llama inteligencia kinestésica. Es decir, él, como dice la gente, es de otro mundo. Él, una bola de fútbol le cae en el pie y él sabe hacer cosas que nadie más sabe hacer. Que es innato. Que es innato. Y esa habilidad es muy difícil de trabajar, pero sigue siendo una habilidad. Cristiano Ronaldo, en cambio, ¿es talentoso? Nadie puede decir que no. ¿Mejor jugador del mundo? Mucha gente dice que no, pero están equivocados. Y como va a ganar el Mundial ahora, ¿verdad? Entonces, Portugal, ¿verdad? Como Costa Rica no fue, hay que ir, ¿verdad? Igual caigamos, decían por ahí, pero bueno. Se me olvidó lo que está diciendo. Ok, de Cristiano. Se puede desarrollar. Entonces, ¿Cristiano qué es? Usted ve, y yo por razones de la vida tuve como un insight muy grande a cómo manejaba su entrenamiento, y etcétera, cuando yo viví en España haciendo mi maestría. Y era, digamos, si el resto del equipo se iba, el Real Madrid en su momento, cuando estaba ahí, se iba a tomar café un día, porque eran súper saludables. Ninguno tomaba cerveza o algo así, ¿verdad? Era ir a tomar café con las familias. Cristiano decía que no podía ir porque tenía que entrenar. Entonces, este mae se ha pulido tanto, que entrena tanto, que ha desarrollado, desde mi perspectiva, el mismo nivel o superior a Messi, que lo tiene innato, pero lo ha desarrollado. Claro, porque es puro trabajo, pura disciplina, pura intención. Yo había leído que él se despierta todos los días y lo primero que hace es tomarse una coca. 600. Eso somos nosotros. Nadie nos está patrocinando. Pero si nos escucha la gente de Coca-Cola, nos puede mandar un par de latitas, sería bueno. Aquí, yo la pongo aquí sin miedo. Lo primero que hace todos los días son 600 abdominales. No importa lo que pase el resto del día. Imagínese. No importa si después le toca en entrenamiento, lo que sea. Pues es que uno dice, vean el nivel. O sea, el otro por ser talentoso ya lo tiene. Por eso para mí Ronaldo es mejor. Pero esto es un debate de inteligencias. La inteligencia kinestésica innata contra la inteligencia kinestésica trabajada. Ok, pero vean el nivel. Sea mejor o no, sin el debate. Nadie puede decir que no es increíble, que no es un fenómeno, que no es uno de los mejores jugadores de la historia. Claro. Sea Messi mejor o no. O sea, no importa. Se puede desarrollar. Entonces, volviendo al tema original, para que no nos vayamos de ride, esto no es un podcast de fútbol, ¿verdad? Nada más era una bonita metáfora. La inteligencia emocional se puede desarrollar, va a requerir más esfuerzo. Ok, ahí voy. ¿Cómo, José, Mike, vos tenés a un líder que no sabe leer el room y vos lo tenés, o sea, trabajas con él cerca, estás en un proceso como de consultoría, de acompañamiento, haces mentorías? ¿Quién y cómo le ayuda a ese líder a que aprenda a leer ese room, a darse cuenta de lo que está pasando? Porque ya partimos de el optimismo y la esperanza. Se puede porque es una habilidad por desarrollar. Pero, mae, ¿a quién le toca hacer eso y cómo se hace? Es que para mí viene desde diferentes frentes, Rich. Porque cuando lo decías, pienso que del libro, lo que la respuesta es, debería tener él también su líder. Debería tener su jefe que se preocupe, que esté poniendo atención a esos detalles, que como él es líder y tiene su equipo en esa mesa o en esa sala, de ese jefe debería tener cercanía de alguna manera y apoyarle en su plan de desarrollo, ¿verdad? Me gusta. Eso para mí es mi respuesta by the book.
Cuando vos me estabas diciendo Y en la realidad. la primera respuesta que yo, como yo poniéndome en la silla de ese líder, sería de la gente de mi equipo. Uf, qué buena. Pero es súper complejo porque, y regreso otra vez, el otro ratito estaba hablando de la vulnerabilidad. Requiere la vulnerabilidad de que vos hayas construido confianza con tu gente, con tus reportes directos, para que ellos sientan que pueden acercarse a vos y decirte cuando estaba con un ejemplo puntual, algo que acaba de pasar que vos no te diste cuenta. Algo que acaba de pasar que vos hiciste un gesto que no iba con lo que estábamos conversando. Y entonces, ¿por qué? Porque el jefe tiene que ser súper intencional de llegar y acercarse. Tu equipo está ahí, está contigo, es quien lo sufre o quien lo disfruta. Y entonces, si ese equipo que lo ve y que probablemente cuando vos como jefe sale de la sala, todo el mundo empieza, ¿viste lo que dijo Richie? Sí. ¿Viste? Ni cuenta se dio que fue inapropiado lo que dijo. Y todo el mundo lo comenta, todo el mundo lo dice. Qué duro. Puede sonar fácil, pero es gigante el paso de que no lo hablen solo entre ellos, sino que se atrevan a decírtelo a vos. Y la única manera es, y es donde lo que yo le diría en una mentoría a este líder, es converse en esos 1-a-1s, converse abiertamente enfrente de todo tu equipo y diga, soy consciente de esto, ayúdenme. Yo me comprometo que les voy a dar retroalimentación a ustedes. Se los voy a decir en el momento y con el ejemplo puntual, pero porfa también ustedes a mí. Esa es la manera claro, que yo he visto. Eso solo funciona si de verdad sos consecuente con eso y aceptás la retroalimentación en el momento y no si llegan y te dicen y vos... No. Sí. Usted está equivocado. Qué bueno. Yo a veces hablo de eso, cuando hablamos de feedback, porque a veces, y me ha pasado, o sea, me incluyo. Yo a veces he llegado a una sesión con un colaborador y le digo, mira, al final de la sesión, ¿y tenés feedback para mí? Y por dentro estoy, que me diga que no, que me diga que no, que me diga que no, que me diga que no. El deseo secreto de todo líder, que no haya feedback. Yo ya quiero terminar y si me va a decir algo y lo que me va a decir yo no estoy de acuerdo, voy a tener que, y si me dice algo que no, y estoy deseando y cuando me dicen, no, José, la verdad que ahorita no tengo ningún punto. Pero entonces vos lo estructuras inconscientemente para que te digan que no. Claro. Sí, claro. Entonces, vea que tiene mucho poder eso. Entonces, súper alineado con esto que dice, Rodo. Creo que tiene que partir de la disposición. Pues vean, nos quedan 3 comentarios importantes. Dejo una historia para seguir. No, es que nos quedan... Todavía hay tiempo. Dale para cerrar. Es que yo creo que aquí podemos seguirle dando al líder, ¿verdad? Porque creemos verdaderamente en el liderazgo y por eso hablamos de esto. Pero, o sea, ya vas a hacer el positivo, porque si no leamos los feos que tenemos ahí primero. No, sí, sigamos. Okay. Siga. Entonces, esta persona dice, ejerce un control irresponsable, exasperante e irritante. No acepta retroalimentación. Ella es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Y cuando queremos construir esos espacios, puede ser que la gente se atreva una vez. Y después pero si no hay apertura, nunca más se va a volver a atrever en su vida. Nunca más. Si no hay apertura. No. O sea, un líder que rompe una conversación donde me están diciendo algo, eso no va a volver a pasar. No. En la vida nunca. Los extremos. El líder que establece un control absoluto, que ahoga, o el líder que desaparece. El líder que cree que está delegando, porque eso nos hemos topado también. La responsabilidad, la autoridad, todo. Desde un concepto completamente equívoco de qué es delegar. O sea, porque delegar, digamos, yo no puedo decirte a José, recoges a mis hijas ahora en la tarde. Y yo le delego, ¿qué, mae? ¿A dónde, Richie? ¿Cómo? ¿A qué? O sea, bajo... Estoy ya reportado en la escuela. ¿Qué es esto, mae? Y muchos líderes simplemente lo que hacen es zafarse de responsabilidad. Yo sí mandaría a José, por si acaso. Gracias. Sí, claro. Es más, a poca gente. José es uno de ellos. José de fijo. Entonces, los dos extremos. El control que ahoga y el líder que se desinteresa en un 100% por su equipo. Claro. Creyendo que está delegando. Pero entonces ahí el líder debería hacerse preguntas de lo que decíamos el episodio pasado, la claridad, la importancia de la claridad, hasta dónde soy claro y qué necesita mi equipo para ser claro, porque esa claridad no va a ser la misma para todos los equipos. Hay gente que necesita más detalle, más instrucción, más contexto, hay gente que no necesita tanto. Pero el reto es que muchas veces los líderes... Pero esta persona lo hacía otra vez desde la inseguridad, creo yo. Es que a veces es desde inseguridad, a veces es hasta el autoengaño, le llamo yo, de gente que cree que realmente lo está haciendo bien. Y que entonces dice, ahorita que estamos hablando de delegación, no, es que yo estoy delegando. Pero vos crees que en esta época, 2026, después de todo lo que sabemos, la respuesta sí. Hay gente que todavía no se da cuenta que micromanaging está mal. Sí, claro. Sí. Mira,
Ahí estamos bien. No, pero Mae, es que yo no creo que lo haga desde un autoengaño. Yo creo que sabe lo que está haciendo. No. ¿No? Bueno, puedo ser muy inocente. No, yo creo que no, mae. Hay gente que, otra vez, imagínate que vos eras el experto en el proceso A. Y por ser experto en el proceso A, te ayudaron a documentar experto B y C. Y en el tiempo se quedaron sin jefe y te pusieron de jefe. Más, seguís siendo un experto en procesos. Y entonces lo que querés hacer es ser experto dominando y controlando todo lo que la gente está haciendo. Que es tu porque zona segura. porque fue una habilidad que te reconocieron, mae. Te dijeron, te vamos a pagar más por eso, solo que ahora vas a liderar. Mae, eso de liderar gente por sí es lo mismo. Nada más meter planilla lo hace la gente de payroll y nada más aprobar permisos y ya, eso es liderar. De gente que llega y lo hace, Rodo, ¿no? O que tal vez vieron eso y funcionó en su momento, entonces creen que esa es la única forma Ese de fue el liderar. modelo con el que Sí. yo crecí. Sí, claro. Porque estos no pueden. Sí. Sí, Ok. mae, qué duro Nos quedan repetir liderazgo, porque eso es lo que la gente hace. Repito lo que hicieron conmigo. Nos quedan dos, que uno está interesante, el otro está gacho. Dele, tiremos los Gacho. dos y cerramos. Sí. Dice, enferma, vomitando en la oficina, no me dejó irme a la casa. Y solo cuando me desmayé, me dejó irme a la casa. Porque solo a los de la argolla beneficiaba a esta persona. Wow. O sea, solo cuando me desmayé, entonces... O sea, literalmente A ver, tiene que caer ahí para Pero creer. desmáyese para ver qué es cierto. Si no se puede poner de pie, puede irse a la casa. Es como, es como este chiste, no sé si lo han visto en redes sociales, de que los chiquitos inventan que están dormidos en el carro. Entonces que los papás abren la puerta y dicen, bueno, la ciencia dice que si un niño está verdaderamente dormido y le levanto el brazo no se le va a caer cuando está dormido. Entonces los güeyes ahí, ¿verdad? Haciendo que están dormidos, le levantan el brazo y se queda el brazo ahí. Pero bueno, es lo mismo. O sea, hasta que no pase algo físico, usted no se va de aquí. O sea, si usted puede estar enferma, puede estar vomitando, pero si no se desmaya, no se va. ¿Qué líder hace eso? ¿Qué jefe hace eso? No, es que ustedes saben que este tema a mí, porque lo introduzco, lo conecto con otro tema, y es el machismo, ¿verdad? Porque yo creo que también hay muchísimo desconecte entre las realidades de las personas y tal vez un macho fuerte que todo lo aguanta. No, papito, a trabajar. O sea, si usted no está sangrando, no tiene nada. Y creo que desde ahí hay como una ceguera con el dolor. Yo nunca me he topado algo así. Me duele muchísimo. Qué historia más triste. O sea, si yo aguanté, ¿por qué mi equipo no puede aguantar eso también? no es nada. Yo jamás me incapacité. Dolores de menstruación. ¿Qué es eso? Justo venía escuchando un podcast que escucho que se llama Strike Force 5. Es muy vacilón, es algo que surgió en la pandemia. De todos los anfitriones, los talk show de los hosts, late night. Ajá. de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert, que hace poco etcétera. se reunieron. Sí. Yo amo a Stephen Colbert sobre todas las cosas. Okay. Lo sigo desde que empezó, desde que tenía el Colbert Report en Comedy Central hasta ahorita que está en CBS. Que, por cierto, el programa de él se acaba ahorita, el 20 y algo de mayo. Ya lo cancelaron. Por razones políticas. Yo prefiero que mi visa se quede activa. Entonces, lo que dice CBS es que por razones de plata, que no estaba haciendo rentable el programa. Pero bueno, se acaba y lleva más de una década haciendo eso en CBS. Y ese podcast surge porque estos 5 maes, John Oliver, Stephen Colbert, etc., se unieron en la pandemia porque no podían tener programas. Hicieron un podcast para poder seguir dándole trabajo a sus escritores. Entonces así surge. Y se reunieron otra vez, como Stephen Colbert se va, entonces se reunieron, fueron al show y grabaron un último episodio. Y decían, ¿qué va a extrañar? O sea, ¿qué va a hacer el lunes después de que ya no tenga que grabar un show y así? No sé, porque yo lo único que sé es trabajar. Es más, ¿se acuerdan de cuando trabajé y tenía apendicitis? El mae grabó 2 shows con el apéndice explotado. Le dio peritonitis, casi se muere. Peligro. Y entonces hacían este chiste de, bueno, ¿saben qué es lo bueno? Que nadie nunca en su equipo puede decir que se enfermó. Porque usted puede sacar la carta de, yo vine con peritonitis a trabajar. Sí. ¿Verdad? Se me explotó el apéndice y yo vine. Ahí está. Entonces es lo mismo. Claro. No sé si puede ser machismo, en la mayoría de casos. En algunos casos, digo. Puede ser simplemente esta ética de trabajo que nos han vendido que tenemos que tener. También. De no hay que faltar nunca. De hecho, mi suegro es súper trabajador. El maestro está pensionado,
tiene 84 años y sigue trabajando. Va una vez a la semana donde trabajaba siempre. Y hablando con Tere siempre me dice, yo nunca vi que mi papá faltara a trabajar. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Entonces eso crea ideas, creencias, ¿verdad? Modelos, ya. Y que aunque, y que cada aunque uno uno no viene crea, con eso. que aunque uno no, Claro, no lo quiera, está ahí. O sea, a mí me pasaba porque yo... Y que no está mal, ¿verdad? Yo- El extremo está mal, pero Ajá. no necesariamente está mal. Yo, gracias a Dios, en la vida casi nunca me he enfermado, así, un resfrío de vez en cuando ya. Y entonces yo tenía casi 20 años de estar trabajando en lo corporativo y yo nunca me había incapacitado. Yo no sabía lo que era una incapacidad. Y entonces, a pesar de que entendía que me esforzaba porque no iba a pasar algo como la pobre chica o chico que nos compartió esto, y trataba de ser empático y de entender y confiar en la gente, cuando a mí llegaban con incapacidades, y yo lo analizo en este momento que estamos hablando de eso, en mis adentros, Ya había un juicio. en mis adentros yo decía, ¿cómo se incapacita la gente tanto? ¿Cómo la gente, verdad? Yo le creo, pero qué flojita la gente. Ajá, sí. Tenía como ese sesgo que ¿Qué partía. defensas más malas? Sí. Yo, ¿sabe qué? quisiera que no toman vitaminas. ¿Sabe que acaba de podemos hacerlo en un episodio? Líderes que enferman. Bueno, Líderes que enferman. Y rápido, recuerdo un amigo, mae. Porque nos falta una historia, ya estamos las con enfermedades hasta el... son las físicas, pero mae, yo recuerdo un amiguillo que el domingo empezaban ataques. Claro. Yo no sé si de ansiosos sí. o mae, tal vez, o no recuerdo si fue diagnosticado o no, pero mae, con este temor de mae, el lunes tengo check-in con mi jefe, tengo 1 a 1. Qué duro. Mae, no sé qué va a pasar. Y Eso es más normal de lo que mae, está creemos. pasando demasiado. Creo que un día podemos hablar de Supernormal. jefes que nos tienen enfermos. Nos queda uno ahí. Sí, ya para cerrar, nos pasamos un poquito de tiempo, pero no pasa nada. Dice, y este está, wow, para cerrar con broche de oro, ¿sí? Trabajaba bajo un sistema de puntos. Si decías algo que le agradaba, te ponía un punto positivo. Y si no, te lo restaba. Y lo decía abiertamente. O sea, básicamente Hogwarts, ¿verdad? Gryffindor, menos 100 puntos. ¿Sabes qué? Cuando escucho eso, me llevó, yo no sé si ustedes somos de la misma generación. Si cuando estaban en la escuela, El cuaderno. pasaba que sí, estaba el cuaderno de comunicación y demás, pero si la maestra... ¿El qué? Cuaderno de comunicación al hogar. No. Perdón, tal vez en English. Sí, puede ser, exacto. Es que como sería mayo. Que pasaba que si la Vamos a hacer un maestra, hashtag de eso. si la maestra se iba a lo que fuera, afuera del aula, dejaba a un estudiante a cargo, chiquito de segundo de la escuela, ¿verdad? Sí, yo siempre era ese. A cargo. Entonces, chiquito tenía la Qué potestad molesto. de tener tiza en la mano, porque eran pizarras de tiza, Ajá. y si alguien se portaba mal, escribía el nombre en la pizarra. Y luego, No, yo no era tanto. si la persona, el estudiante, el compañero, se seguía portando mal, le ponía rayitas. Cada rayita era como un punto. Sí, claro. Y la maestra, Negativo. la maestra llegaba y tomaba nota de lo que decía la pizarra, porque creían en la chica o chico que estaba con esa potestad. Mae, Entonces, Qué tuanis, eso suena increíble. Me hubiera encantado hacer eso. Imagínense el recreo, todos los chiquillos que tal vez estaban anotados bully ahí, total. cómo se llevaban con esa persona. no, hombre. Y entonces me puedo pensar ahorita que escucho este sistema de puntos, mae, cómo se siente el No, pero es que equipo. esto está terrible. O sea, que yo lo tenga dice yo público. +1, Mae, Rodolfo. -1. José, O sea, acabas de... Eso fue en segundo grado, en la universidad. porque uno siempre hace este chiste. No sé si ustedes... Sí. Yo siempre hago el chiste. Lo anoto en la Ajá, libreta, ¿verdad? exacto. O sea... Acabas de perder un punto conmigo. diga que le bajo puntos. Mae, en la universidad, en un curso de psicofisiología, la profesora tenía un cuaderno amarillo, mae. Rodolfo, y le preguntaba, cuénteme los 3 síntomas inmediatos durante la primera hora de no sé qué. Mae, si uno lo agarraba así... Rodolfo, váyase por favor a la página número 43, al párrafo número 7. Mae, y lo ponía usted a leer la respuesta correcta en público y al finalizar su lectura... Qué humillación. Al finalizar su lectura en la universidad, mae, decía, Rodolfo, anotado. Mae, en un libro amarillo. Es O sea, que- eso no tiene que- ni pie ni cabeza, mae. Qué feo porque inclusive la persona... Aquí yo sí me hago la pregunta. ¿Esta persona creerá que lo que está haciendo es positivo? Como un sistema de reconocimiento. Como el ¿Me sistema entiende? de, claro, Como, de niños. Yo como empecé el chiste con lo de Hogwarts, pero ese es el punto de Hogwarts, Sí. ¿verdad? Que te reconocen el buen trabajo y te quitan puntos cuando es mal trabajo. las estrellitas de los niños que se Aquí el utilizan. problema Entonces, es que ¿qué es maneras? cuando le agradaba, no es un criterio Claro. objetivo. ¿Qué piensan ustedes si lo cambiamos a que sea un criterio objetivo? Igual está mal.
Es que vean que, por restar ejemplo, puntos. por ejemplo, ahorita Rich decía, es que sería bueno. Vos, O sea, como... vos lo dijiste en segundo de la escuela. Tal vez soy muy cuadrado. Mira. He visto mucho Harry Potter, lo siento, y los he leído, pero bueno. Mira que Rich decía ahorita, es que eso fue en segundo de la escuela. A mí hasta en la universidad. Sí, claro. Entonces, vean cómo hasta el trabajo. A eso yo. Vean cómo le metemos la diferenciación dependiendo de la expectativa que uno tiene, el nivel de madurez en diferentes momentos de la vida. Si estamos hablando del trabajo, vamos, es profesional y vamos. Para eso hay evaluaciones de desempeño y hay un principio, para eso hay modelos de feedback, claro, y para eso hay... Y hay un principio básico, mae, que un líder tiene que entender, y es que usted, si va a corregir siempre tiene que ser en privado. Y ojo, esto no es cierto. La gente dice, se reconoce en público y se corrige en privado. No, hay gente que odia el reconocimiento en público, entonces no siempre se hace. Pero lo que sí o sí es inamovible es que se corrige en privado. En privado siempre, mae. Historia... Porque no hay nadie que le guste que lo corrija. Hombre, sí, eso sí está de fijo. Para cerrar súper rápido, para cerrar nada más con esto que dijo Rich, porque sí hemos crecido profesionalmente con eso de reconozca en público. Y parte mucho desde, y lo hablamos cuando tenemos en la mesa el tema de la regla de oro de trata a los demás como les gustaría que lo traten y todo esto. Que cuando yo tuve mi primer equipo a cargo, tenía una persona que era súper introvertida, pero una maravilla trabajando, súper inteligente, excelentes ideas, y empezó a trabajar en un proyecto que le asigné. Y lo hizo, pero excelente. Le fue de lo más bien. Y entonces cuando él termina eso y a mí me llegan correos donde agradecían el excelente trabajo de esta persona, yo inmediatamente pensé, hay que reconocerlo. Se lo ganó, o sea. Y para mí, la mejor manera de reconocer es dar exposición. A mí me encanta. José le encanta que le den exposición. Y entonces en ese momento yo no entendía todo esto que estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué hice? Pero muchos líderes parten de eso. Claro. Hacen desde lo bueno de lo que a mí me gusta. Claro. Bueno. Y entonces, en ese momento, ¿qué hice? Convoqué una reunión a todo el equipo, invité a mi jefe, invité al jefe de mi jefe, y habían unas visitas de Panamá que andaban por ahí, y las invité. Y tenía una reunión de 15 minutos donde tenía 3 temas a tocar. El tercero era el que realmente yo quería, que era el reconocimiento. Y lo que yo había planeado era pedirle a este chico que se pusiera de pie. Sí, no, que fuera al frente y que nos contara. Le traje esta corona. Que nos contara su experiencia. Que nos contara su experiencia en el proyecto para que él quedara súper bien posicionado con este montón de gente. Y se trabó completamente. Y entonces yo llego y cuando estoy en ese punto, digo, bueno, y como ustedes saben, este chico ha estado trabajando en este proyecto y donde yo digo, lo vuelvo a ver. Adrián. Yo, no era Adrián. El favorito. Le veo la cara, bro. Si no saben quién es Adrián, vean el episodio. Pero bueno. Tenía una cara de que se quería morir. Y entonces en ese instante yo por dentro dije, aborte misión, no es por aquí. Medio me inventé algo y chao. Y al final la reunión no fue para nada de lo que yo quería. Sí. Cuando yo llego y me topo a este chico después, lo primero que me dice es, uy, José, qué susto me dio. Yo creí que usted me iba a poner a hablar enfrente de toda esa gente. Y yo, ¿cómo se le ocurre? Bonito. Jamás de la vida. Entonces, vean qué interesante, porque todo esto ha sido, y podemos seguir hablando, creo que por más episodios, pero lo vamos a cerrar acá. Qué jefe, ¿verdad? Qué jefe. Y yo creo que mucho tiene que ver con... Yo creo mucho en o sea, como yo les dije, creo que un día de esto, yo creo mucho en la gente. Y creo que uno toma decisiones la mayoría del tiempo para el bien de uno y el bien de los demás que lo rodean en el día a día. No creo que lo hagan a propósito, pero muchas veces lo hacemos desde el desconocimiento, desde la ignorancia, desde un montón de otras cosas, desde sesgos que tenemos y no nos damos cuenta. Y me gustaría cerrar este espacio como invitando a la empatía. Sí, hemos hablado de jefes que no se la merecen, claramente. Y todos tenemos a alguien que podemos pensar así. Pero yo los invitaría a ser un poquito más empáticos y pensar qué puede estar pensando esta persona, desde dónde está operando, para que podamos también nosotros aportar desde cada una de nuestras sillas para que estas historias de terror dejen de pasar cada vez más, ¿verdad? Porque a mí no me sorprendió para nada que tanta gente nos escribiera, que fuera un tema que a tanta gente a nuestro alrededor que les comentábamos nos dieran ejemplos. Me encantaría un día que ya deje de ser así, pero también está en uno y está en nosotros el que transformar esa frase de qué jefe a qué jefe. Sí, ¿verdad? sí. Pero bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta acá la sobremesa de hoy. Gracias. Chao. Nos vemos. Esto fue Off the Record, la sobremesa de Lumina. 3 consultores, una mesa y la mala costumbre de decir lo que pensamos. Nos vemos en la próxima.